Mi nombre es Brian Vega y en este video que continúa con la serie de PCInt y pseudocódigo, vamos a ver algunas funciones importantes que nos van a ayudar a manipular los datos según nosotros lo necesitemos. Ok, para empezar, tenemos estas funciones. Convertir texto. Esta función me va a recibir un número para convertirla luego en un texto. ¿De qué me sirve eso? Bueno, eso me va a servir a mí para concatenar, para poder agarrar números y poderlos colocar conjunto con otros textos, etc. Luego me tengo la opción contraria que me va a permitir convertir un número a texto. De igual forma, si yo necesito convertir un texto, un número que entró en modo texto, a número para poderlo utilizar, entonces lo convierto. Y trunc me va a permitir truncar un número real y sacar solamente la parte entera de ese número. Vamos a ver ejemplos. Ok, vamos a definir, primero que nada, vamos a definir una variable de tipo texto que se va a llamar, no sé, variable 1. Se me fueron las ideas. Variable 1 y lo vamos a definir como tipo carácter. Ahora, vamos a decir acá, vamos a escribir para interactuar. Escriba un texto. Ok, sin saltar, y aquí leer variable 1. Ok, escribir var 1. Corre el programa, escribo un texto y ahí está el texto. Muy bien. Ahora, la primera función que dijimos era convertir a texto un número real. Entonces no vamos a usar esta porque definitivamente me enfoqué en esta. Vamos a convertir un número, vamos a convertir a texto. Ya no dije nada. Vamos a convertir a número un texto. Entonces, vamos a pedirle al sistema aquí, vamos a ingresar un número y vamos a ver qué pasa. Si yo le pongo aquí que puse un 5, pues él me va a mostrar un 5. Si yo le digo aquí una variable 2 y le digo acá leer var 2 y le digo acá que me sume var 1 y var 2, ¿qué va a ocurrir? Bueno, obviamente va a ocurrir lo que se supone debería ocurrir. Son dos cadenas de texto, porque son carácter, y me las va a concatenar, no me las va a sumar. Si yo le coloco acá 2 y acá 2, entonces él me pone un 22. Pero ¿qué pasa si yo vengo y tomo esto de acá y le digo convertir a número y le paso como variable el var 1? ¿Ok? Y vamos a ver. Acá esto lo que me está diciendo es que no coincide porque esto es texto y esto se vuelve un número. Entonces, para eliminar esto, pues simplemente abrimos un convertir a número, cerramos aquí y le metemos el var 2. Ahora sí, ya no tenemos ningún error. Entonces, si yo corro esto y le digo 2 y 2, ahora ya no voy a tener un 22, sino que voy a tener un 4, porque el carácter que estaba entrando acá, que es un texto, pasó a ser un número gracias a esta función. Ok, entonces para eso me sirve. A lo mejor necesitaré en algún tramo poder utilizar esos textos que están entrando para poder calcular el valor de algo. Sería más fácil que ustedes me digan, no, profe, pero de ahí lo ponemos modo entero y listo. A lo mejor no lo voy a necesitar entero, a lo mejor realmente necesito que sea carácter, porque tal vez puede ser que utilice alguna letra. Porque puede ser que yo tenga una validación acá
más arribita que me diga si esto es una letra, entonces haga esto, y si esto es un número, entonces haga esto. ¿Y cómo sé yo que entró un número? Porque entonces cuando yo lo pase por acá me tiene que dar un resultado. Por ejemplo, vamos a ver, no sé, se me está ocurriendo esto sobre la marcha. Si no funciona, no me echen la culpa. Sí, vamos a ver. Vamos a quitar esto de acá. Y si le coloco esto mayor o igual a 0. Ok. Hay que cerrar el sí. Entonces, por ejemplo, voy a quitar esto. No me interesa ahorita el var 1. No importa, lo puedo dejar ahí. Una cosa, ¿verdad? Cuando uno declara variables en el sistema y corre, si las variables no las estoy utilizando, esto me consume memoria. Así que cuando estén ejecutando un programa, cuando estén haciendo ya un programa, cerciórense que si no van a usar la variable, no la declaren. Esto vamos a poner acá, vamos a ver, escribir, y abrimos comillas, esto es un número. Y si no, entonces escribimos esto de nuevo acá, pero entonces esto no es un número. Le damos siguiente y vamos a ver qué pasa. Espero que no reviente. Si le pongo que es un 5, me dice que esto es un número. Está bien, porque 5 es mayor o igual a 0. Todavía, si lo volvemos a correr y le coloco una letra, yo creo que me va a reventar. No sé por qué, yo creo que me va a reventar. Sí, me va a reventar. ¿Por qué? Porque no es un número. Correcto, no es un número. Entonces, como yo estoy poniendo aquí convertir a número, entonces me revienta. Vamos a ver. Entonces, no me sirve ahí. O sea, me sirve para la primera porque me indica que es un número, pero cuando ya no es número, ya no me... Tendría que hacer otra validación. Pero entonces, ahí la cuestión es que nos pongamos creativos. Les dije que no me fueran a criticar porque se me estaba ocurriendo esa idea sobre la marcha. Y vean, hacer un paréntesis pequeñito. Así es la programación. De eso se trata la programación. Uno tiene las herramientas básicas para hacer cosas, pero la mente de uno es la que vuela y se pone a hacer otro montón de cosas más. Entonces, a veces la programación se basa mucho en la prueba y el error, en ver si esto me funciona, si no me funciona. A mí tampoco me sirve de mucho tener aquí esto súper preparado y que no falle, porque al final las cosas sí fallan a veces. Las cosas no siempre salen perfectas como la tenemos en nuestra cabeza. De repente a mí se me ocurrió esta idea y yo dije, uy, sí, esa idea me va a funcionar. Y ¡pum! Me topé con que reventó aquí la idea porque no consideré bien que al momento de poner aquí un texto, esto iba a reventar porque ya esto no me lo iba a poder convertir en un número. Y esas cosas suceden. Así que no pierdan la calma y no pierdan la desesperación, ¿ok? Que al final de cuentas todos somos seres humanos y todos podemos fallar. No somos perfectos. Así que esto solamente es práctica. No se desanimen, ¿ok? Yo no me desanimo y sé que lo que les estoy explicando sé que va a calar en ustedes y yo sé que vamos a generar muchos buenos programadores al futuro. Recuerden, mi manera no es la única manera. Ustedes están en un proceso de aprendizaje, porque si están aquí es porque están aprendiendo, si están en estos videos es porque se están iniciando en este mundo, y la idea es que esto sea un inicio indoloro, que sea agradable, que sea bonito, que sea una experiencia bonita el que ustedes entren a programar, y si ya saben, pues entonces mejorar esa experiencia. Ok, vamos con el siguiente. Truncar un número real. Bueno, los números reales, ya les dije que eran decimales también. Entonces, aquí vamos a ponerle un numerito. Y entonces vamos a escribir aquí. Vamos a escribir el número, la variable 1,
Pero vamos a poner aquí un espacio para separar. Ajá. Y entonces aquí vamos a poner trunc, esa función. Y entonces, ¿qué le vamos a pasar? La variable 1. Entonces, esto no está restando, ojo, solo está separando, es un guión. Vean que las comillas indican un texto, las comas indican separación de texto. No confundan esto con una resta, no es una resta. Si yo ejecuto este código y le digo aquí 55.23, ¿qué voy a obtener como resultado? Voy a obtener dos cosas. Uno, voy a obtener el 55.23, que es este que declaré acá. Aquí debí haber puesto unos espacios. Lo voy a volver a hacer y voy a volver a correr. Y vamos a hacer esto más grande. 55.23. Entonces, obtengo el 55.23 de la primer variable. Y aquí, después de separar, tengo el trunc. Y aquí me dice que tengo 55. Entonces, trunc, cuando recibe un número real, lo que me va a devolver es la parte entera del número, omitiendo completamente los decimales, ¿ok? Entonces, ahí para estar pendiente. Entonces, si aquí le pongo 55, pues 785, sigo obteniendo 45 entero, omitiendo los 3 decimales. Puede ser porque a veces necesite que sea el número entero y no el decimal, pero no puedo hacerlo porque lo declaré como real, porque debe ser el resultado de alguna división. Entonces ahí lo tomarán en cuenta, pero sepan que esas funciones existen, y así como están estas tres, hay otro montón más. Tengo para sacar raíces cuadradas, para sacar seno, coseno, tangente, para todas las funciones trigonométricas. Tenemos para redondear números, aquí al entero más cercano a x. Tenemos para ejecutar un azar o aleatorio entre dos números, porque no es lo mismo un azar de que empiece en 0 y hasta donde yo le diga, que entre A y B. Yo le puedo decir un aleatorio entre 10 y 20, omitiendo el resto de números. Longitud, donde aquí, ya les puse un spoiler ahí. Longitud, aquí me va a decir el tamaño de una cadena. Esta función me va a permitir pasar a mayúsculas. Esta función me va a permitir a pasar minúsculas, una cadena de texto. O el subcadena, que me va a devolver una cadena. Me va a devolver una nueva cadena que consiste a partir de la posición de X y Y. Aquí yo le voy a decir cuál es la cadena, dónde empieza y dónde termina. ¿Ok? Entonces, eso es parte importante ahí. Concatenar es lo mismo que habíamos hecho cuando le colocamos el símbolo de suma, solamente que aquí utilizamos la función concatenar y lo convertir a texto y número, que ya lo habíamos visto. Entonces, ahí vimos algunas de las funciones que tiene el sistema. Por ejemplo, vamos a ver, definamos esto como texto. Y entonces vamos a escribir un texto. Y ese texto lo vamos a pasar a mayúscula. Entonces, mayúscula, le paso la cadena de texto, que es la de variable 1, y entonces cuando yo escriba, por ejemplo, mi nombre en minúscula, el sistema me lo devuelve en mayúscula. Lo mismo pasa con minúscula. Minúsculas, cuando le pase la variable y yo le pongo aquí Brian en mayúscula, me la devuelve en minúscula. Longitud, substring, ese me gusta mucho, el substring. Por ejemplo, substring, vamos a quitar esto de acá, subcadena era, en inglés es substring. El subcadena, dijimos que tiene 3 argumentos, ¿ok? El primer argumento es la cadena que queremos validar. Entonces, var1. Var1 necesita que yo le diga dónde va a arrancar, que yo le voy a decir que arranque en el carácter 2 y que termine en el carácter
3. Si yo le digo eso, vamos a ver. Si yo escribo, por ejemplo, Juan, aquí no importa que me tire error, vea lo que va a pasar. Juan empieza, si yo le digo que empiece en el carácter 2, debería empezar aquí 1, aquí 2, en buena teoría, y que termine en el 3. Entonces este sería 1, 2, 3. Vamos a ponerle aquí Juanes. Este empieza en el 2 y entonces me va a dar los 3 caracteres que siguen. 1, 2 y 3. En buena teoría, esto es lo que yo debería recibir si yo coloco este nombre. Vamos a ver si es cierto. Escribo, pego. Ay, no. No me sirvió. No me sirvió. Va de nuevo. Juanes. Juá. Ok. Vamos a ver. ¿Qué me devolvió? Me devolvió. ¿Leyó la cadena que yo le di? Sí. Se posicionó en el carácter 2. Correcto. Porque el carácter 2 es la U. Y me devolvió hasta el 3. Entonces, vean lo que él hace. Él cuenta 1, 2 y 3. Le dije que se posicionara en el 2 y me devolviera hasta el carácter 3. Él no cuenta a partir de aquí 1, 2 y 3. No, él no cuenta eso. Él cuenta todos los caracteres, le voy a decir en cuál se va a posicionar y entonces él va a terminar en el que yo le diga, pero contando desde el 1. Si ponemos aquí otro, por ejemplo, vamos a cerrar esto y aquí le vamos a decir posiciones en el 5 y termine en el, no sé, en el 6. Pedro. ¿Qué va a pasar con Pedro? Pedro se va a posicionar en el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y que me traiga hasta el 6. Aquí no me debería devolver absolutamente nada. Bueno, sí, me devolvió la O. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, se posiciona en el 5 y me devuelve hasta el 6, pero no hay carácter 6, entonces no me puede devolver nada. Peor fuera si yo le dijera posiciones en el 5 y devuélvame al 4. Si yo le vuelvo a poner Pedro, ahora sí no me devolvió nada. Porque la O está antes del 5, antes de la R. Y le estoy diciendo que me devuelva 4. O sea, llegó hasta aquí. Ni siquiera me puedo imprimir este. Pero, ¿qué pasa si yo le digo aquí? Ok, imprímame desde el 1 y devuélvame hasta el 3. Entonces, cuando eso ocurra, aquí le digo Pedro, entonces se tiene que posicionar en la P y me tiene que devolver hasta la D. Y efectivamente así lo hizo. Entonces, la subcadena va a recibir un texto, se le va a decir en qué carácter va a arrancar y cuántos caracteres me va a devolver hasta llegar ahí, ¿ok? Si yo escribo aquí Maximiliano, me va a devolver hasta Max. Pero si yo vengo y le digo acá, no sé, 4, 5 y aquí 7, y le vuelvo a colocar Maximiliano, que sé que es largo, entonces, ¿qué me va a devolver aquí? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, hasta 7 es a la L. 1, 2, vamos a verlo aquí más grandecito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 es hasta la M. Y 7 es hasta la L. A mí me debería devolver esta palabra de acá. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que se posicione en el carácter 5, pero que me devuelva hasta el carácter 7 de toda la palabra. Entonces, empieza aquí, pero en el 7 empieza a contar
desde la M hasta llegar a 7, pero no me va a mostrar ningún carácter antes del carácter 5, solamente del 5 en adelante. Entonces, vamos a ver si es cierto, y efectivamente me mostró la M, que es el carácter 5, y los últimos dos caracteres hasta llegar a 7, omitiendo todo lo demás. ¿Qué otro teníamos? A ver, coseno, estos son para recibir números, trunca, uy, los azares, muy bonito, alzar y aleatorio, ese me gusta. Ok, entonces, aquí no voy a definir nada, simplemente voy a poner aquí, escribir, azar, y entonces, ¿qué decía azar? Azar recibe, arranca en 0 y le digo que llegue hasta, el rango se separa con punto y coma, hasta llegar a 10. Entonces, vamos a ver, falta cerrar paréntesis. A ver, vamos a ver, quitemos esto de acá y veamos qué dice azar. Él nos va a poner una ayuda. A ver, vamos a ver qué dice. Abrimos. Dice, expresión numérica entera positiva. Máximo valor posible más 1. Ok, entonces vamos a ponerle aquí un 10, que ese va a ser mi máximo valor posible. Y decía que más 1. Vamos a ver. Entonces voy a obtener un número entre... Ve, no va a pasar de 10. 1, 10. Ok, ahí está, ahí se ve. Ahí tenemos el azar. Ahora, tenemos aleatorio. Aleatorio tiene un valor mínimo y un valor máximo. Ok, digamos que yo quiero un número entre 11 y 20. Vamos a ver. Ajá, aquí hay un paréntesis de más, perdón. 11 y 20. Entonces, corremos el programa y empezamos. Hacemos esto grande, reiniciamos, ¿ve? No tengo números menores a 11 ni números mayores a 20. Tengo números al azar entre 11, que es el mínimo, y 20. Ve, 11 mínimo, no tengo menos de eso. Y el máximo, que es 20. Es más, no llega ni siquiera a 20. Llega, no, sí llega a 20, perdón. Sí, 20 sí, pero no más de 20. Ahí tenemos. Entonces, con eso podemos hacer un jueguito de dados. Redondear al número más cercano, eso es para redondear. Longitud, esta me gusta mucho. Vean, ¿qué pasa con longitud? Bueno, vamos a definir. Vamos a definir nada. Nombre. Nombre igual. Ok, vamos a ver. Ahí tengo 5 letras, ¿verdad? Se supone que esos son 5 letras. Pero entonces, ¿qué pasa si yo le digo longitud y le paso la variable nombre que declaré arriba y lo hago? Ok, vean, esto que yo acabo de hacer acá se puede hacer, pero no es ordenado. Acá yo declaré una variable y utilicé el operador de asignación para asignarle un valor. Este valor de acá es una cadena de texto, por lo tanto, él automáticamente detecta que ahora él es una variable de tipo texto, sin yo tener que haberla definido. Pero eso fue por yo haberle quemado el código aquí. Yo de una vez lo asigné. Cuando uno va a leer una variable, tiene que definirla con el tipo. ¿Ok? Esto lo hice porque está quemado en el código. Si yo hago esto y lo corro, yo debería tener 5 como resultado. Y efectivamente tengo un 5. Si yo le pongo aquí 3 caracteres más, 5 caracteres, aquí debería tener un 10 ahora. ¿Ok? Entonces me va a dar el tamaño en caracteres que tiene una cadena de texto. Y básicamente eso sería.
Las demás funciones se las dejo a ustedes para que las exploren. De momento voy a finalizar acá para no hacerlo más largo. Muchísimas gracias, y en el siguiente video vamos a pasar a ver otra estructura más de estructuras lógicas. Gracias.